Un placer. Damos vuelta otra vez la página. Si yo les dijera que un gobierno kirchnerista quiere reformar el INDEC, ¿tengo su atención? Creo que tengo su atención. ¿Vuelve la época de Guillermo Moreno? No, esperemos que no para tanto. Pero hay un gobierno kirchnerista que quiere reformar el INDEC y toda la información la trae Camila Dolapian. Sí, Pablo, así es. Estamos hablando de un proyecto que está impulsando Sergio Massa. Esto lo dio a conocer Francisco Jueguen hoy en el diario La Nación en exclusiva, así que le vamos a dar la felicitaciones a nuestro colega, tal cual. ¿De qué se trata esto? Porque además, un poco el contexto. Hoy se dio a conocer el IPC de la ciudad, que dio 5,8 por segundo mes consecutivo. El mes pasado también había dado esa cifra y el IPC nacional, que dio a conocer el INDEC, se llevó un 4,9. Además, los economistas habían hablado de una inflación por sobre el 4,9 que dio el INDEC. Y ayer pasó algo curioso. El domingo, Sergio Massa, el ministro de Economía, dio una entrevista en la que reveló, adelantó, en la cifra de inflación de este mes, de diciembre, sí. Exactamente. Entonces, en este contexto en el que hubo ruido interno y hubo ruido entre los especialistas porque un ministro de Economía esté revelando un dato que en realidad solamente lo da a conocer un organismo que tiene cierta independencia, surgió este proyecto que nos contó hoy Francisco Jueguen. ¿De qué se trata? Sería un anteproyecto de ley que se trataría en sesiones extraordinarias para que el INDEC se vuelva una entidad descentralizada y autárquica, que significa que tendría total autonomía funcional y económica en el ámbito del Ministerio de Economía. ¿Cuál sería la diferencia con hoy? El titular del INDEC estaría designado por el Senado con propuesta del presidente. Y además el segundo podría sí ser designado por el Poder Ejecutivo. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 años. O sea, excedería el periodo presidencial con la idea de que no sea un gobierno tras otro el que ponga a un titular del INDEC por gusto o por política, sino más bien por su capacidad técnica, que tenga que haber un acuerdo y tenga cierta, de alguna manera, confianza, ¿no?, de todo el sistema político. Sí, sí, sí. Lo interesante es por qué, ¿no?, se da en este contexto esta búsqueda de cambiar el sistema institucional. Bueno, hay algunas hipótesis. Esto va a traer cierta crispación con Cristina Kirchner, ¿verdad? Digo, Sergio Massa, incluso en 2011, cuando se conforma el IPC del Congreso, él forma parte de esa constitución, de ese armado, teniendo en cuenta que estaba intervenido el organismo oficial. Sí. Y ahora viene a proponer un cambio cuando en realidad está Marco Lavagna dentro del INDEC. Y Marco Lavagna también fue cuestionado, muy cuestionado el año pasado por otro tema que no tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el censo. ¿Alguien sabe los resultados del censo? Ya deberían haber estado publicados, por lo menos los temporarios, no los definitivos. ¿Cobraron los censistas? ¿Cobraron los censistas? Bueno, muchos todavía no. Del lado de la gente, muchos todavía no. 6.000 pesos tendrían que haber cobrado a fecha de hoy. Se les devaluó un poquito. Sí, exactamente. Entonces, estuvo cuestionado Marco Lavagna, estuvo cuestionado, sí, el año pasado. Y este año está cuestionado porque, claro, cuando se está hablando de un ministro de Economía que revela, que adelanta un número oficial, que tiene secreto estadístico, ¿hay algún malpensado podría pensar que de alguna manera hace tender el resultado del INDEC? ¿Algún malpensado puede No, yo creo, hoy no, a ver, vamos a ser muy justos con todos. Hoy no yo al menos no tengo información para decir eso. Para nada. Sí me sorprende un poco lo que me decís. Porque hasta donde yo sabía, Massa se enteraba, el Ministerio de Economía se enteraba al mismo tiempo, 2 horitas antes de cuál iba a ser el número, ¿no? Te pones a redactar el comunicado, sí. Antes de redactar el comunicado le informás al ministro. Claro. Capaz que yo soy muy ingenuo, pero al menos esa es la información que yo manejaba hasta ahora. Y sí, está claro que después de la experiencia de Guillermo Moreno, es polémico que haya una reforma del INDEC en un gobierno kirchnerista. Tal cual. El anteproyecto lo que tendría es un reforzamiento del secreto estadístico, que de vuelta es cuestionado que el Ministerio de Economía haya hecho esto. Y una cosa adicional te sumo, en el marco del Congreso habría una comisión de vigilancia sobre el actuar del INDEC. Esto daría como un doble chequeo que hoy en realidad hacen de manera informal los privados directamente, o bien algunos análisis, como por ejemplo el IPC Ciudad, que como te mencionaba es el segundo mes consecutivo que da bastante por encima del análisis del Ministerio de Economía o del INDEC. En el caso de noviembre, lo que reveló el organismo oficial; en el caso de diciembre, lo que en realidad está adelantando Sergio Massa. Bien, bueno, muchísimas gracias, Camila.